Salmo 133, leemos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Oramos, hermanos, antes de comenzar. Así que cerramos nuestros ojos y hablamos con el Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora por poder estar aquí delante de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la envíes en la potencia del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros podamos oírla con atención, Señor. Desatamos toda bendición del cielo y reprendemos toda obra del enemigo, Señor, que impida que nosotros podamos escuchar y alimentarnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Hoy es el día que Dios preparó para que nosotros podamos recibir esta palabra. Hermanos, en verdad tenía varias cosas para compartir, no estaba muy seguro, pero bueno, Dios es así, siempre te da el mensaje, ¿no?, en el momento que a Él le place, ¿no? Hoy hablábamos con mi esposa y le decía yo qué importante que es hablar de Dios, ¿no?, como Padre, en el día de hoy, que es un día especial, que es el Día del Padre, ¿no? Y recordábamos una frase que el Señor nos hablaba hace un tiempito atrás, que siempre nosotros decimos que Dios es como un padre, ¿no? Siempre decimos lo mismo, Dios es como un padre en esto, en aquello, pero nosotros debemos cambiar esta frase, que nosotros decimos Dios es como un padre, y tenemos que decir, los padres tenemos que ser como Dios. Amén. Los padres tenemos que ser como Dios. El ejemplo de padres es Dios. Y nosotros vamos a ver en Dios que Él es amoroso, que Él siempre tiene su trono abierto, ¿no?, para escucharnos, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, ¿no?, que su verdad, su palabra permanece para siempre, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, ¿no? Y nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén, hermanos, como hijos amados. La palabra de Dios bien dice, seamos nosotros imitadores de Dios como hijos amados. Y eso muestra al Dios Padre, ¿no?, como un Padre que nos ama, ¿no? Si decimos nosotros como hijos amados, nosotros tenemos que ver que Dios nos ama, que Él es verdaderamente el ejemplo de padres. Amén, hermanos. Así que hoy, con ayuda del Señor, vamos a ver qué es lo que Dios, nuestro Padre, espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia, de cada uno de nosotros? ¿Y qué es esto? Lo que dice el Salmo 133. Él espera esto de nosotros. Y Él dice que esto es bueno. Amén. Nosotros tenemos que entender que necesitamos la dirección de este Padre amoroso y tenemos que mirar en su sabiduría, ¿no?, y ser obedientes. Y no solamente obedecer, sino que también conocerle, amén, conocerle a nuestro Padre. Nosotros tenemos que llegar al punto, ¿no?, de hacer cosas, no solamente porque están escritas en la palabra de Dios, que bien hacemos en hacer cosas que están escritas en la palabra de Dios, sino que también nosotros tenemos que llegar a hacer cosas porque sabemos que esas cosas agradan a Dios, que esas son las cosas que Dios ama, que esa es la manera en la que Dios piensa, amén, para que nosotros podamos movernos, para que nosotros podamos agradar a Dios en todo. Entonces aquí en este salmo dice que hay algo que para Dios es bueno. Siempre nosotros tenemos que prestar atención a esto, ¿no?
que es bueno para Dios, que es malo para Dios. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que no es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno, entonces nosotros tenemos que aprender eso. Que no es bueno que estemos solos. Que no es bueno que no solamente que el hombre, sino que la mujer, toda la creación de Dios, no es bueno. Por eso que la Biblia dice, mejores son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levantará. Amén. Y buscar en el pensamiento de Dios lo que es bueno para Él, lo que es malo para Él, y vivir nuestra vida con ese principio. No es bueno que yo esté solo. No, las hermanas también deben pensar, no es bueno que yo esté sola. No es bueno que tu hermana o tu hermano no tengas un amigo en el camino del Señor. No es bueno que tú estés solo en tus pensamientos. No, que tú estés pensando algo y que no compartas con nadie, con un amigo, o con tu pastor, o con tu pastora, o con un compañero de milicia, una compañera de milicia. No es bueno que tú estés pensando y que tú estés quizá torturándote con tus pensamientos solo. No es bueno, tú tienes que buscar al Señor, tienes que hablar con Él, pero también tienes que tener un compañero, una compañera. Amén. Un amigo en Cristo, una amiga en Cristo a la que tú le puedas contar y que tú le puedas decir, ya estoy cansado de esto, no me gustó lo que me dijeron, o esto es lo que a mí me gusta, no, veo que Dios parece que no me está escuchando, o lo que sea que tú tengas que contar, y que tú estés en compañía de alguien, porque la palabra de Dios dice que no es bueno que estés solo. Hay cosas que la palabra de Dios dice que Dios hizo y que son buenas, y buenas en gran manera. No, por causa de eso es que la humanidad está como está. No, Dios hizo todas las cosas, Dios hizo la creación, no creó los animales, creó las plantas, no creó todo el ecosistema, la tierra y todo lo que hay en ella, en el mar y todo lo que hay en ellos. Y cuando Dios creó todo eso, Dios dijo que vio que era bueno, y era bueno en gran manera. Amén. Y por causa de que el hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios, ellos ya no piensan que eso es bueno, y por eso que no lo cuidan. Amén. Hay cosas que Dios hizo. Por ejemplo, Dios constituyó la familia. Dios fue el que constituyó la familia. ¿Por qué? Porque para Él era bueno que la familia esté constituida. Él fue el que instituyó la familia. ¿Saben por qué? Porque Dios instituyó la familia, la puso como una institución en esta tierra. Porque la familia es la que muestra la imagen de Dios. Dios quiere mostrar su imagen por medio de la familia. Hay un texto que está en Efesios, en el capítulo 3, versículo 14, por ahí, dice que toda familia no toma nombre de Dios. Toda familia en el cielo y toda familia en la tierra toma nombre de Dios. Qué tremendo es esto, porque nosotros vemos que hay familia no solamente en la tierra. Nosotros vemos que en la tierra hay familia. Es algo, no es ninguna noticia, pero ¿saben qué, hermanos? En el cielo también hay una familia. En el cielo también una familia. ¿Por qué yo digo que en el cielo hay una familia? Porque la palabra de Dios lo dice. Que toda familia en el cielo y en la tierra toma nombre de Dios. Entonces, ¿dónde está la familia celestial? ¿Dónde está la familia que está en el cielo? ¿Que hay un papá ángel, una mamá ángel y los hijitos ángeles? ¿Cómo será eso? ¿Saben qué, hermanos? Si nosotros miramos la familia celestial, podemos encontrar a la familia celestial en Dios Padre y en Dios Hijo. Él es una familia, amén. Dios es una familia. Jesucristo, el Hijo, ¿no? Dios Hijo, Dios Hijo y el Dios Padre. Dios es una familia, amén. Y la familia cristiana, estando en unión, estando unidos como Dios quiere, ocupando cada uno su lugar, muestra la imagen de Dios. Amén. Muestra la imagen de Dios. Porque Dios es así. Dios es familia. Amén. Dios es familia. Si nosotros vemos inclusive
A veces nosotros por ahí decimos, bueno, está el Padre y está el Hijo, ¿no? El Padre representado en Dios y el Hijo representado en Jesucristo. ¿Y dónde está la Madre? ¿Saben que hay textos de la palabra de Dios que hablan de que Dios habla a su pueblo y Dios le dice, yo te quise poner en mi regazo como una madre pone en su regazo a su hijo? ¿Saben cuántas expresiones hay en el Antiguo Testamento que Dios habla, que Él quiere expresarse como el amor de una madre y se compara a Él con una madre mostrándole el amor que Él tiene hacia su pueblo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es amor y porque Dios creó al hombre y la mujer para que complementándose ellos, muestren la imagen de Dios. La mujer tiene en ella matices, tiene en ella imágenes que muestran la imagen de Dios. Hay cosas que son hermosas. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de las madres, de las mujeres, que en eso ellas representan a Dios, es en su presencia. Nosotros leemos la palabra de Dios y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿No? Nosotros vemos eso que dice acerca de la presencia de Dios, pero nosotros vemos que en nuestras casas, ¿no? La presencia de la madre trae gozo a la familia. ¿O no es así? Cuando estamos en casa y mamá no está, parece que está todo triste, parece que falta todo, amén, parece que, no sé, que nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque mamá no está. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, ¿no? Hablando de la presencia, yo le decía a mi mamá, deja la puerta abierta de mi habitación y también deja abierta la puerta de tu habitación cuando yo me iba a dormir. ¿Saben por qué? Porque cuando pasaba esa yo como que sentía la presencia de que mi mamá estaba ahí. Amén, de que mi mamá, cuando estaban las puertas abiertas, estaba su presencia, y en su presencia había seguridad, en su presencia había paz, y es lo que pasa con nosotros, amén, es lo que pasa. Entonces, Dios es familia, amén, hermanos, Dios es familia, y tanto la mujer como el hombre, tanto la mamá como el papá, en la familia, en el matrimonio, manifiestan, ¿no? Una imagen de Dios. La presencia del Padre es importantísimo en una familia. Los que tienen padre lo saben y los que no tienen papá también lo saben. Los que nunca han tenido papá también lo saben, que la presencia de un padre es importante en la familia. Las estadísticas, ¿no? De aquellas personas que estudian la delincuencia han visto que lo que hay de común en la mayoría de los delincuentes es que hubo una ausencia del padre, por causa de que el padre no estuvo presente, ¿no? En la crianza de los hijos. Eso fue lo que influyó de mala manera, ¿no? A la conducta y a la conducta delictiva de los hijos. Amén. Y nosotros vemos que inclusive en nuestro lugar como hijos y en nuestra obediencia como hijos, en nuestra sumisión como hijos, en nuestra sujeción como hijos, también nosotros como hijos podemos mostrar la imagen de Dios. Nosotros como hijos en una familia, como hijos de tu mamá y de tu papá, que son tu mamá y tu papá biológicamente hablando, tú como hijo, en la obediencia, en la sumisión y en la sujeción, tú muestras la imagen del Dios Hijo, la imagen de Jesucristo. Amén. Entonces, por eso que la palabra de Dios dice que toda familia en la tierra y toda familia en el cielo toma nombre de Dios. Amén. Nosotros, al ser familia, nosotros al ocupar cada uno nuestro lugar y a cumplir cada uno con nuestra función, nosotros mostramos la imagen de Dios. Y si nosotros nos ponemos a mirar en la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Tú tienes que saber, si tú eres una hermana y tú eres un hermano, y sobre todo que hace tiempo estás en la iglesia, tú tienes que saber cuál es el propósito de Dios.
Yo le he preguntado a veces a hermanos y le he dicho, ¿cuál es el propósito de Dios con tu vida? Y algunos me dicen, el propósito de Dios es bendecirme, no sé, prosperarme. Pero está bien, Dios quiere bendecirte y Dios quiere prosperarte. Pero hay un propósito central, que es el propósito de Dios, que todo cristiano, toda hermana, toda cristiana debe saber, que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. A los que antes llamó, no, a esto los predestinó, dice la palabra de Dios. Y los predestinó con un propósito. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. Tú tienes que saber eso. Ese es el propósito contigo, ese es el propósito de Dios con tu familia, que tú muestres la imagen de Dios. Porque Jesucristo también es Dios. Porque Jesucristo no que también es Dios, Jesucristo es Dios. Amén. Y si nosotros vamos a mostrar la imagen de Cristo, tenemos que mostrar la imagen de Dios. Y como hemos hablado recién, que Dios instituyó la familia porque era la manera en la que Dios planeó, o la forma que Dios estableció, que su imagen sea dada a conocer, que su imagen sea manifiesta. ¿Cómo fue? No individualmente. Dios no tiene ese pensamiento. Tú tienes que saber esto, que Dios no tiene ese pensamiento del individualismo. Dios tiene otro pensamiento. Dios tiene el pensamiento de la unidad. Dios tiene ese pensamiento, que tú, apartado de Él, nada puedes hacer, pero con Él todo es posible. Dios tiene ese pensamiento. Para Él es bueno que nosotros, los hermanos, estemos juntos y estemos en armonía. Amén, hermanos. Ese es el pensamiento de Dios. Así Dios se mueve. No quieras moverte solo, no quieras moverte sola, porque no es el pensamiento de Dios. No es la manera en la que Dios obra. Dios no obra con una persona sola. Quizá Dios levante a un hombre como levantó a Abraham, como, no sé, como levantó a Moisés, o como levantó, no sé, a quien sea. Pero siempre esos hombres o esas mujeres tuvieron que trabajar juntamente con otros. Dios levantó a Abraham para formar una nación, un grupo, una gran multitud de personas unidas, amén, por la palabra de Dios. Así que esto es bueno para Dios. Lo que es bueno para Dios es que nosotros estemos juntos y que estemos en armonía. Dice la palabra de Dios que nosotros habitemos juntos, habitemos en armonía, y que esto es como el buen óleo. El óleo representa el Espíritu Santo, ¿no? Dice que este óleo desciende por la cabeza, ¿no? Y pasa por la barba, dice, por la barba de Aarón, y después va hasta las vestiduras. Tiene que haber unidad para que descienda el Espíritu de Dios. Tiene que haber unidad. El óleo representa la unción de Dios. Tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Tiene que haber unidad en la familia de Dios, para que descienda la unción, para que descienda el Espíritu Santo de Dios. Es bueno que estemos juntos, amén. Es bueno que estemos unidos. La palabra de Dios nos enseña. Tú no puedes pretender que el Espíritu Santo de Dios descienda como en Pentecostés si tú no amas la unidad. Si tú no amas a tu hermano, si tú no buscas la relación, la comunión con tu hermano. Lo mejor que tú puedes hacer, hermana, es buscar al más lejano. Es fácil relacionarse con lo que siempre te relacionas, ¿no? Es fácil con lo que tú siempre estás habituado a platicar, a conversar. Hay hermanos en la iglesia con los que alguno tiene más afinidad, ¿no? Yo tengo más afinidad con tal hermano y con tal hermana. Y siempre que vengo a la iglesia, hablo con este hermano y hablo con esta hermana y hablo con aquel. Pero con aquel y con el otro nunca hablo, ¿no? Pero en el camino del Señor, en la familia de Dios, Dios quiere que nosotros seamos unidos. No quiere que nosotros estemos alejados unos de los otros. Amén. Entonces,
una de las cosas que tú puedes hacer es buscar ese hermano más alejado. Una cosa que tú puedes hacer es buscar a aquel que nadie le habla. Una de las cosas que tú también puedes hacer es no solamente tú buscar, sino que tú juntar a los hermanos. Tú mirar con ojos vigilantes, ¿no? Con ojos de alguien que ama. Tú mirar así y ver quiénes son los hermanos que no se juntan. Y tú ser ese nexo entre los dos. Tú ser la excusa para que esos dos hermanos no se junten y puedan hablar entre sí. ¿Saben por qué? Porque es bueno. Es bueno que los hermanos estén juntos. Es bueno, la palabra de Dios dice, es bueno. ¿Saben que aquí la Biblia, la palabra de Dios en el Salmo 133 que nosotros hemos leído, comienza diciendo, mirad cuán bueno. Ustedes, hermanos, siempre que miren en la palabra de Dios, o mejor dicho, siempre que lean en la palabra de Dios, que diga, mirad, presten atención. ¿Por qué? Porque es un principio de Dios. Es un código de Dios. Es una forma en la que Dios se maneja. La palabra mirad quiere decir, presten atención. Es como cuando Jesús dijo, he aquí, así es el reino de Dios. ¿No? Es como cuando la palabra de Dios dice, contemplad. Cuando la Biblia dice, mirad, ustedes automáticamente tienen que pensar en esto. Es un principio bíblico. Es un código que Dios nos va a dar, ¿no? Es como una llave que Dios te va a dar para que tú sepas cuál es su forma de pensar. Es un código, amén. Es una llave. La llave es un código que abre una puerta y te lleva a otro lugar. Y Dios, cuando te dice, mirad, te quiere llevar de un lugar espiritual a otro lugar espiritual. Quiere decir que Dios te va a enseñar algo. Amén. Y nosotros vemos que cuando Dios dice aquí, mirad, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía. Miren cuán bueno es, muy bueno quiere decir cuando dice cuán bueno. Esta palabra bueno, nosotros podemos ver que es bueno porque es correcto moralmente, es bueno, es lo correcto, es lo que para Dios está bien, ¿no? Es lo correcto en una iglesia, es lo correcto en tu familia, eso es correcto. Quiere decir que cuando nosotros decimos que es moralmente correcto, quiere decir que si no están unidos, hermanos, si no hay unidad en esta familia, la familia de Kairos, si no hay unidad, hermanos, en tu familia, ¿saben qué? Para Dios es malo. Porque si moralmente es correcto, cuando estamos diciendo que es bueno, quiere decir que si no están unidos, eso es malo. Va a traer malas consecuencias. Hermanos, yo lo sé, hermanos, yo he vivido y a veces estoy viviendo consecuencias, ¿no? Por no haber sido lo totalmente vigilante en la iglesia, ¿no? En que los hermanos estén juntos, en que los hermanos estén unidos. Hoy yo veo consecuencias de no haber sido vigilante en esas cosas. Me doy cuenta que en verdad es malo que los hermanos no estén unidos. Es algo grave, amén. Es algo que atenta contra la salud de la iglesia. Es malo. Es correctamente bueno que los hermanos estén unidos. Nosotros, los que nos toca hablar la palabra de Dios, somos los encargados de transmitir esto y somos los que tenemos que hablar. Vieron que recién hablábamos que esto es como el buen óleo que desciende por la cabeza y pasa por la barba de Aarón. Siempre va a pasar así. Siempre Dios le va a mostrar al portador de la voz de Dios en la iglesia lo importante que es la unidad. Se lo va a revelar a su corazón. Saben que la barba de Aarón representa a los ancianos. La palabra barba representa precisamente a Aarón. ¿Aarón quién era? Aarón era el portavoz ¿de quién? De Moisés. Moisés no hablaba, el que hablaba era Aarón.
Aarón representa al portavoz. Por eso dice la barba de Aarón. Porque la palabra de Dios primero viene por Jesucristo, la cabeza, y después Él se la da a sus portavoces. Y normalmente los portavoces de la iglesia somos nosotros, los pastores. ¿Y saben qué? Los portavoces de su casa normalmente son los padres. Digo normalmente porque a veces Dios escoge a alguien que no es padre ni madre, sino que es uno de los hijos, y Dios lo llama primero a ese, y ese es el que le transmite, ¿no?, lo que Dios dice a su familia. Pero lo ideal es que el jefe de familia sea el portavoz de la palabra de Dios, y ahí él empiece a hablar con su familia, o la hermana empiece a hablar con su familia, la mamá, ¿no? Y ahí va a empezar a descender la bendición de Dios. Y después dice que este aceite corre por los miembros, por la vestidura, por todo el cuerpo. Amén. Es bueno que los hermanos estemos juntos y que estemos juntos y en armonía, que habitemos juntos en armonía. Así que vimos que la palabra de Dios dice que es bueno, que es moralmente correcto. Y dice, al final dice, porque allí Dios envía bendición, y ahí es donde Dios envía vida eterna. Cuando la palabra de Dios dice allí, no está diciendo de un lugar físico, sino que está hablando del momento. Está diciendo allí, en ese momento, es cuando, ¿no? O sea, no es el lugar, sino que es cuando. Está diciendo cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, ¿no? Ahí es cuando Dios envía bendición y vida eterna. Antes Dios no envía bendición y vida eterna, porque la vida proviene de la unidad. La vida ustedes van a ver siempre que proviene de la unidad. Nosotros miremos nomás, cuando se produce vida, siempre, todos los días se produce vida entre nosotros. Para que se produzca vida, tienen que unirse un hombre con una mujer. Se tienen que unir. Y después, biológicamente hablando, se une el óvulo con el espermatozoide. Y cuando se unen esos dos, ahí explota la vida. Ahí nace la vida. Cuando se unen esos dos. Amén. Antes no. Antes el espermatozoide está en el hombre y el óvulo está en la mujer. Y no pueden producir vida, aunque están los dos, aunque existen los dos. Pero si no hay unidad, la vida no va a surgir. Amén. La vida no va a surgir. Otro ejemplo, ¿saben que la vida está en la sangre? ¿Cuántos saben que la vida está en la sangre? La palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. ¿Y saben cómo se produce la vida? ¿Cómo se produce la sangre biológicamente? La sangre se produce en las coyunturas del cuerpo. ¿Y saben cuál es la coyuntura? La coyuntura es ese cartílago que está entre los huesos, y que cuando los dos huesos se unen y empiezan a moverse, ¿no?, las coyunturas producen sangre. Y la sangre es la vida. Así que si los miembros del cuerpo no están unidos y no funcionan entre sí, no produce sangre. La sangre nuestra, ¿de qué órgano sale? ¿La sangre sale del hígado? ¿La sangre es producida por el corazón? No, la sangre es bombeada por el corazón, pero no producida por el corazón. ¿Sabe dónde se produce la sangre? ¿En dónde se produce la vida? En los tuétanos, en la unión de dos miembros o en la unión de dos huesos. Si no hay unión, hermanos, si no hay unidad, no hay vida. Amén, no hay vida. Es correcto moralmente que nosotros busquemos la unidad, que busquemos estar juntos, busquemos excusas para estar juntos. No sé, el cumpleaños del mes de todos los hermanos, no sé, lo que sea. Un hermano se graduó, vamos a estar juntos y vamos a orar por él. No sé, nació un hermanito nuevo, vamos a estar juntos. Buscar la forma y la manera y las diferentes y todas las posibles excusas para estar juntos. Porque mientras estemos juntos,
¿no? Y Dios esté con nosotros y la palabra de Dios esté ahí en nosotros, entonces se va a producir vida. Se va a producir vida. Amén. O si no, no se va a producir vida nunca. Así que vimos que es moralmente correcto. Amén. Es correcto. El que nosotros estemos juntos y unidos es el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Mientras nosotros estemos juntos, no va a venir nada que nos aceche, que nos pueda destruir, porque estamos juntos, porque estamos unidos. No va a entrar nada en la iglesia mientras estemos unidos, mientras estemos juntos, que nos destruya. Vieron que cuando una persona, hablando del sistema inmunológico, el sistema inmunológico es algo que Dios puso dentro de nuestro cuerpo, que combate los gérmenes, que combate las enfermedades, ¿no? Que combate toda infección que pueda venir de afuera hacia adentro del cuerpo, ¿no? El sistema inmunológico. Por eso que está esa palabra SIDA, que es el síndrome inmunológico de deficiencia adquirida. Quiere decir que la persona que tiene SIDA tiene un problema en su sistema inmunológico y no rechaza las enfermedades, no rechaza las infecciones, no rechaza los gérmenes. Entonces la persona que tiene SIDA no muere de SIDA. La persona que tiene SIDA muere de una gripe, muere de una enfermedad, muere de pulmonía, no muere de SIDA, muere de una enfermedad porque su sistema inmunológico no lo pudo defender. Amén. Y nosotros tenemos que ver que la unidad es el sistema inmunológico de tu familia, es el sistema inmunológico de la iglesia del Señor. Amén. Eso es la unidad. Es tan importante la unidad para nosotros. Vieron que cuando usted en su cuerpo de repente viene algo y corta su cuerpo, se abre una herida y entran los gérmenes. Y puede entrar una enfermedad. Porque hubo una división. No, esa herida que dice el hermano, hubo una división, una pequeña división en el cuerpo. Lo que debería estar junto se separó. Amén. Entonces ahí entra una enfermedad. Y nosotros tenemos que aprender esto porque es bueno, es lo que Dios dice, es correcto moralmente que nosotros estemos juntos y en armonía. También, hermanos, el hecho de decir que es bueno, nosotros tenemos que ver que es excelente, es lo mejor que se puede hacer intelectualmente hablando. Porque hablando de que es inteligente estar bueno, estar unidos, también podríamos decir lo contrario. Es de tontos que perteneciendo a la misma iglesia, es de tontos que siendo hijos de Dios y que Dios nos haya enseñado tantas cosas hermosas para vivir entre hermanos, es de tonto que nosotros no lo practiquemos. Así que intelectualmente hablando, no es bueno. Intelectualmente hablando es lo mejor que se puede hacer, que es estar juntos y en armonía. Y después, otra cosa que quería que veamos es que estar juntos, estar unidos, es saludable psicológicamente hablando. Así que vimos que es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía, que es moralmente correcto, que es excelente en cuanto a lo inteligente, es excelente, pero también vemos que psicológicamente es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque hay paz en la casa del Señor. En la presencia de Dios hay paz. Donde hay unidad hay paz. Donde hay división no hay paz. Donde hay división hay discusión, hay separación, hay a veces gritería. Pero donde hay unidad hay paz. Y donde hay paz, todos queremos ir a ese lugar en donde hay paz. La gente viaja, no sé, al río, porque ahí se sienten con paz. Hay gente que se va al mar porque siente la paz en el mar.
Pero ¿saben qué? El Señor dijo, mi paz os dejo y la paz os doy. No como el mundo la da, sino como mi Padre la da. Y Dios da paz en la unidad del cuerpo de Cristo, ahí hay paz. En la unidad de la familia de Dios, ahí hay paz. Es el lugar en donde toda persona anhela estar. Es psicológicamente hablando, es bueno. Es bueno psicológicamente hablando el estar unidos. Es lo mejor que nos puede pasar. Es saludable. Saben, hermanos, que yo soy pastor de iglesia ya hace unos 7 años, pero ya he pastoreado en otros lugares también junto con mi pastor. Y yo he visto mucha gente, no sé, mujeres que son maltratadas en su casa, que sus maridos son inconversos, que son maltratadas física, verbalmente, pero no faltan a la iglesia. ¿Saben por qué no faltan a la iglesia? Porque es una iglesia donde hay unidad. Cuando en una iglesia hay unidad, no van a faltar los hermanos. Donde empieza a haber discusión y división, los hermanos van a faltar porque tienen problema en su casa y voy a ir a la iglesia donde también tengo problemas. No, yo quiero paz. Pero cuando la iglesia, cuando los hermanos estamos unidos, es bueno psicológicamente hablando. Es un refugio. Esto reemplaza la silla del psicólogo. Es bueno para el hombre que está viudo, que está triste porque su esposa partió. Es bueno para el hijo que tiene problemas en su casa. Es bueno para todas esas personas que están llenas de problemas. Quizá usted lo ve y le habla de la palabra de Dios y no entiende mucho. Quizá usted le pregunta lo que el pastor predicó y no le quedó mucho en la memoria. Pero viene a la iglesia, viene a la casa del Señor. ¿Saben por qué? Porque hay paz. ¿Saben por qué? Porque hay unidad. La unidad trae paz. Por eso que tú, hermano, tú, hermana, también debes buscar la unidad en tu familia. Porque si tú buscas la unidad en tu familia, no va a pasar lo que pasa en muchas familias, que las niñas se van rápido de su casa, porque en cualquier lugar están mejor que en su casa. En cualquier lugar están mejor porque en su casa no hay paz. Donde los hijos se van rápido de tu casa. ¿Por qué se van rápido? Porque en tu casa no hay paz. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Amén. Por eso que la palabra de Dios dice que es bueno que estemos nosotros juntos, que habitemos juntos y en armonía. Es bueno. Es bueno, y nosotros si sabemos que esa es la manera de pensar de Dios, nosotros tenemos que ir detrás de eso. Tenemos que ir en contra de todo lo que es división. Tenemos que ir en contra de todo aquello que atenta contra la unidad de la familia. Y tenemos que fomentar la unidad. Fomentar la unidad. En mi país, en Argentina, hay una costumbre que la verdad que no es una costumbre típica de los argentinos, pero si bien todo lo hacen, pero es una costumbre que la trajeron los italianos a Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, los italianos se fueron para Argentina, muchísimos. Y ¿saben qué? Ellos tienen una costumbre. Todos los domingos la familia tiene que estar juntos comiéndose en la mesa. Todos, pero todos, tío, tía, el nieto, la abuela, todos. Todos tienen que estar sentados en la mesa. Nadie puede faltar. Tenemos que estar unidos y juntos y ver cuáles son los problemas que hay para resolverlos. Saben que en Argentina hay una costumbre que nos juntamos los domingos a comer, por ejemplo, carne asada. Y todos los hombres se juntan a cocinar la carne ahí al lado del asador y empiezan a platicar de sus problemas, cómo resolverlos, no se alientan uno al otro, empiezan a preguntarse cómo están. Empieza el padre a revisar a los hijos y en la cocina están las mujeres haciendo las ensaladas. Y nosotros los hombres decimos que ellas se están poniendo al día, ¿no? Se están poniendo al día porque se están enterando de todo lo que pasa. Pero en realidad lo que están haciendo están revisando a la familia. Están platicando, están viendo que la unidad se conserve. Amén. Están
creando lazos. Ahí es donde aparece la nuera, que parece que nadie la quiere, pero viene alguien y la arrima y la junta con las demás, que parece que fuera impenetrable esa sociedad, pero viene alguien y arrima a la nuera, a la que nadie quiere. Amén. Y se fomenta la unidad. Los niños están todos jugando juntos, jugando a lo que sea, a las canicas, a lo que sea, a la pelota, lo que sea, fútbol, lo que sea, pero están todos juntos. Nosotros tenemos que buscar, hermanos. Yo no digo que los argentinos sean mejores, porque en Argentina hay un montón de cosas que no agradan a Dios, pero hermano, nosotros tenemos que buscar excusas para poder hacer lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Hacer lo que a Dios le agrada. Hoy es el día que Dios preparó. Quizá todos esperábamos un mensaje del Día del Padre. Yo te digo algo, hermano. Si tú eres padre, esta palabra es una palabra de Dios para tu vida, para tu familia. Amén. Quizá no está lo que tú esperabas que Dios te hable. Quizá tú esperabas otro mensaje, pero este es el mensaje que Dios preparó para ti. Amén. Si tú eres hijo o si tú eres hija, si tú eres esposa, este es el mensaje que Dios preparó para ti en el Día del Padre. Para que tú ayudes a tu esposo a llevar a la familia a la unidad. Para que tú ayudes, quizá hermano o hermana, a tu pastor a llevar a la iglesia a la unidad. Porque el pastor es el padre espiritual de la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que ver eso. No ignorar. Acuérdense de lo que hablamos. Que Dios primero hace que esto descienda por la cabeza, que es Cristo, y después por sus portavoces, que es la barba. ¿Quiénes son sus portavoces? Los pastores. ¿Saben lo que hay, lo que va en contra de la unidad? Hay algo que va muy, muy, muy en contra de la unidad. ¿Saben lo que es? Cuando se ignora al hombre de Dios. Cuando Dios pone un hombre en la iglesia y ese hombre es ignorado, eso atenta contra la unidad de la iglesia. Porque Dios estableció un hombre de Dios en la iglesia para transmitir un pensamiento. Y todos tenemos que ser de un mismo pensamiento, de un mismo parecer. Todos tenemos que ser unánimes. Y entonces cuando eso pasa, cuando la unidad empieza a producirse en la iglesia, entonces allí Dios envía bendición y allí Dios envía vida eterna. Amén. Entonces, hermano, hermana, estate atento con el padre espiritual de esta iglesia. No ignores al hombre de Dios. No ignores. Tú tienes que saber que Dios le dio un plan y Dios le dio un ministerio y Dios le dio un pensamiento para esta iglesia. Si tú ignoras al hombre de Dios, inconscientemente quizás, espero que sea inconscientemente, estás produciendo división en la familia de Dios. Amén, hermanos. Y para terminar, hermanos, hay mucho más por hablar de esto. Cuando la palabra de Dios dice que es bueno que los hermanos estemos juntos, que habitemos juntos y en armonía, quiere decir que es beneficioso económicamente hablando. Y no piensen solamente en el dinero, aunque económicamente cuando estamos unidos es bueno. Yo recuerdo que mi pastor, estábamos una vez con problemas, los hermanos, problemas de escasez, problemas económicos. Y dice mi pastor, eso es fácil, si hay unidad lo podemos resolver. No, hay hermanos que no tienen para comer, eso es fácil. Eso es fácil, en cada reunión, ¿cuántos hermanos somos? Decía él. Y pastor, somos como 150, 200 hermanos aproximadamente. Cuando estamos todos somos 200, cuando no vienen todos 150. Bueno, este domingo que todos traigan 1 kilo de azúcar. El día de la semana que todos traigan 1 kilo de arroz. El otro domingo que todos traigan, no sé, sal. El otro jueves que todos traigan aceite.
Cuando termine el mes, vamos a tener una bodega llena de despensa. En un mes tenemos una bodega llena de despensa y empezamos a mirar a los hermanos, quién le hace falta, y le proveemos para ello. ¿Por qué? Porque hay unidad. Amén. Cuando hay unidad, es bueno económicamente hablando. Pero no solamente de esta economía, hablando del dinero que puedas tener en el bolsillo, si te alcanza para comer o no, sino que esta palabra que es bueno económicamente hablando, estamos hablando de la economía de Dios. Esto hace legal a la familia de Dios, legitimiza la familia de Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? Que el estar unidos, el estar juntos, te pone en un lugar en donde Dios dice, ahí los puedo bendecir. Si ellos están ahí, en ese lugar en donde están unidos, ahí yo los puedo bendecir. Pero si ellos se ponen en este lugar en donde no están unidos, en donde están divididos, ahí no los puedo bendecir. Pero en ese lugar, cuando se alinean ahí, ahí sí los puedo bendecir. Por eso que es bueno que estemos unidos, que estemos juntos y en armonía, porque en ese lugar, económicamente hablando, en la economía de Dios, es el único lugar en donde nosotros vamos a recibir bendición de Dios. Es el único lugar en donde se van a abrir la ventana de los cielos y Dios va a hacer que lluevan, que desciendan bendiciones hasta que sobreabunde. Es el lugar en donde Dios va a reprender al devorador. Amén. Ese es el lugar en donde Dios abre la compuerta de los cielos y empieza a bendecir a la familia, empieza a bendecir a la iglesia, empieza a bendecir a los que son de su familia. Amén. Entonces, hermanos, mirad cuán bueno. Miren después de todo lo que hablamos. Mirad cuán bueno es. Miren cuán bueno que es, qué importante que es que nosotros tengamos la unidad de la iglesia como una prioridad en nuestras vidas. Nosotros tenemos que habitar, tenemos que fundirnos los unos a los otros, de tal manera de que ya no nos podamos separar. Nosotros tenemos que llegar a la estatura en la que nosotros digamos, ya no hay vuelta atrás, ya pertenezco a la familia de Dios y ya no hay otra opción. Yo o estoy con mis hermanos, no tengo otra opción. ¿Vieron que hay hermanos que tienen otra opción? Si hay problema en la iglesia, y me voy. Tienen una puerta de atrás todavía, que cuando hay problema la abren y se van. Pero esa persona nunca tuvo un pacto con Dios, nunca tuvo un pacto con la familia de Dios. Siempre tiene una opción para irse. Pero nosotros no debemos ser de eso, nosotros debemos priorizar la unidad. Debemos establecernos de una vez y por todas. Establecernos quiere decir, bueno, ahora vivo acá, soy de acá, pertenezco a este lugar. Y se acabó. Amén. Eso quiere decir establecerse. Establecerse quiere decir que no tengo opción. O sea, que no es opción irme. ¿Cuál es la opción de un hermano si tiene problemas en la iglesia? Porque hay hermanos que tienen problemas en la iglesia, se van a otra, y tienen problemas en esa y se van a otra, y tienen problemas y se van a otra, así. De unidad no saben nada porque siempre se separan de la iglesia. ¿Saben cuál es la opción? Orar por mis hermanos. Si yo veo que hay problemas en la iglesia, voy a orar por el pastor para que Dios le dé la luz y la sabiduría para resolver. Si veo que hay problemas con mis hermanos, voy a orar por mis hermanos. Voy a interceder por ellos, no sé, voy a ayunar por ellos. Voy a ir y voy a hablar con el pastor. Pastor, ¿sabe que hay problemas entre estos hermanos? ¿Cómo hacemos para ayudarlos? ¿Cómo podemos hacer? No como quien va con un chisme, sino como quien va con un problema buscando una solución. Amén. Mi opción no es irme. ¿Saben que los hermanos que se van de iglesia en iglesia son hermanos que nunca han salido aprobados en esto? Pero hermano, tú tienes que salir aprobado en esto. En cualquier lugar, en cualquier iglesia, en donde tú vayas, en cualquier congregación, tú tienes que salir aprobado en esto. Si no saliste aprobado acá, vas a tener, la misma prueba la vas a tener allá y la misma prueba la vas a tener en otro lugar. La unidad es prioridad.
Establecerse es prioridad. La unidad es prioridad para Dios. Dios dice que es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí Dios envía bendición y allí Dios te va a enviar vida eterna. La primera vez que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, donde nació prácticamente la iglesia de Jesucristo, la primera vez que los hermanos fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en la lengua, ¿cuándo fue? ¿Estaban todos separados? ¿Andaba uno por allá y el otro por allá? No, estaban unánimes, dice la palabra de Dios. Estaban esperando juntos al Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando el Señor los mandó a hacer eso, ellos eran como 500. Pero la palabra de Dios dice que permanecieron 120 nada más. ¿Y quiénes fueron los que recibieron? No, que descendió el óleo. No, que descendió hasta las vestiduras. ¿Quiénes fueron los que recibieron el Espíritu Santo de Dios? ¿Los 500? No. ¿Los que se separaron? No. Los que se mantuvieron unidos. Los que se mantuvieron unidos fueron los que recibieron la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Lo mismo puede ser en tu iglesia, donde tú perteneces, y en tu familia, en la que tú perteneces. Lo mismo. Igual. Así que, padres, a prestar atención. Piensen en esto, es un código de Dios. Hijos, piensen en esto. Acá hay bendición y vida eterna en la unidad. Esposas, ayuden a sus maridos. Sean un equipo con él y juntos manifiesten en unidad la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Amén, hermanos. Así que, hermanos, tengo mucho más para contarles, pero se va a pasar mucho la hora. Amén. Hay mucho más para contar acerca de esto. Pero bueno, hasta acá vamos a terminar hoy. Si me invita algún día, me quieren invitar otra vez, por ahí vuelvo. Seguro que vuelvo, si me invitan vuelvo, pero podemos continuar, amén, con la enseñanza. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie y quiero alentarlos con esta palabra. Es bueno, hermano, busca la unidad. Busca la unidad. No seas indiferente, amén. No seas indiferente al pastor, no seas indiferente a sus directivas, a sus enseñanzas. No seas indiferente a la palabra de Dios, porque eso va en contra de la unidad. Así que vamos a orar al Señor. Le pido que se pongan de pie, yo voy a orar por todos ustedes, mientras los músicos por ahí se acomodan para terminar. No sé cómo hacen aquí, pero yo voy a orar por todos ustedes, amén.